Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy Ricardo Torres, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy toca hablar de este espectacular vehículo industrial que, por cierto, ya está en España, es el Farizon Supervan. Es un vehículo industrial con muchísima tecnología, innovación, características técnicas y prestaciones muy top. Como también top son sus precios, ya que se encuentra dentro de un segmento de los vehículos industriales eléctricos con unos precios más que interesantes. ¿Queréis saber por qué es la alternativa de este año 2025? ¡Vamos allá! Hoy vamos a empezar el vehículo desde una parte diferente, normalmente siempre lo hacemos del frontal, pero quiero empezar, como decía, por una innovación que han traído. Y para poder verla vamos a abrir este portón lateral, abrimos completamente y vemos que no tenemos pilar B. Fijaros, al abrir esta compuerta lateral no solamente ganamos espacio extra, sino que también es mucho más práctico para la entrada de mercancía, ya que con este espacio, no teniendo el pilar B, puedes meter perfectamente un palet europeo. Ahora mismo tenemos en este espacio 1,3 metros de ancho, pero fijaros, si abrimos también la puerta del pasajero, podemos ver todo este espacio que tenemos. Nos interrumpe un poquitito la mampara aquí, este tabique separador obligatorio por temas de normativa, es normal, pero como podéis ver tenemos un espacio súper grande. Nunca antes había visto una compuerta lateral con todo este espacio y, como veis, perfectamente cabe un palet, así que tienes una puerta más, una boca más de entrada para la carga de mercancía. Por esa parte me encanta la innovación que ha traído Farizon, es espectacular. Y esta innovación hace de este vehículo industrial que sea el primer vehículo industrial del mundo sin el pilar B. Y no solamente tiene ventajas a la hora de acceder la mercancía, de la carga de la mercancía, sino también muchísima practicidad, ya que es un vehículo industrial muy modular. Además, podrías quitar esta parte, se me ocurre usos como la misma camperización, tendrías un acceso desde la cabina hasta esta parte de la carga mucho más sencilla, el reparto también de los enseres modulares de los muebles. La verdad que un vehículo con muchísimas posibilidades, muchísimas configuraciones y un espacio que ganas increíble con la ausencia de este pilar B. Te voy a dejar un mini clip de otra versión que tenemos aquí en China, no se ha presentado todavía en España, que es la versión camperizada. Dentro vídeo. Hemos vuelto y bueno, aprovecho para enseñaros cómo quedaría la versión que no tiene la mampara. Lo tenemos aquí, así que vamos para allá. Magia, ya estamos aquí. Os enseño este modelo que, si bien no ha llegado a España, es el mismo modelo de la Farizon Supervan, pero no ha llegado con esta configuración. Esta es la que tiene transporte para pasajeros. Como veis, fijaros en esta parte, la innovación aquí que tenemos, el primer vehículo industrial, como decía, sin el pilar B, la facilidad de acceso. Como veis, un vehículo totalmente modular. Me encanta este diseño, cómo han innovado, apreciarlo bien. A la hora de subir sin ninguna dificultad todo este espacio que ganas quitando ese pilar B, como decía, en la versión que tenemos en España ahora mismo, en Europa, es la del transporte para mercancías. Tenemos por normativa esta mámpara. Muy posible que con el tiempo lleguen tanto la versión camperizada que os he enseñado en el miniclip de antes, como esta para el transporte de pasajeros. Así os hacéis una idea del espacio que ganamos sin este pilar B. Una maravilla, me encanta esta innovación de Farizon. Ahora sí que sí, vamos con el diseño frontal, el diseño que tenemos, pero antes de nada agradecer a mi pareja. Ella está haciendo un esfuerzo enorme por grabarme, no tenemos a Carlos detrás de la cámara hoy. Me gustaría pedirle que saludara. Daque, chao Juma. Como ella no entiende ni idea del español, está haciendo un esfuerzo increíble y cuanto menos agradecérselo. Feichan Gansie. Ahora sí que vamos a hablar del diseño que tenemos, un diseño frontal con unas líneas curvas, un diseño moderno, optimizado. Además, aquí en la parte frontal, las luces LED que recorren todo el ancho, el logotipo de Farizon en el centro, iluminado. Ahora mismo no lo tenemos encendido, pero se mantienen siempre iluminados. Pero no solamente es bonito su diseño, sino que también su rendimiento y su coeficiente, ya que es el vehículo industrial con el menor coeficiente aerodinámico visto hasta la fecha. Tan solo 0,29
y un consumo a los 100 kilómetros de 17,6 kilovatios. ¡Wow! Es muy eficiente, mucho más que sus rivales. Se me ocurre, por ejemplo, la Ford E-Transit. Vamos por aquí y vamos a enseñar la parte de la carga eléctrica, donde se encuentran los puertos. Lo tenemos aquí en la parte delantera. Por un tema de reparto también sobre el tema de los pesos. Tenemos aquí la carga rápida y la carga lenta. Una capacidad máxima de 106 kilovatios para la versión con el mayor tamaño disponible, que es la de L3H3. También tenemos una batería de 83 kilovatios. La de 83 kilovatios te hace unos 460 kilómetros de autonomía y la que tiene más autonomía, la de 106, 551 kilómetros. Una potencia de carga en corriente continua de hasta 106 kilovatios y en corriente alterna de 6,6 kilovatios. Además también permite la carga bidireccional. Siempre se agradece que podamos cargar en cualquier momento con esta carga bidireccional. Ahora sí que sí, nos vamos también a la parte del portón trasero y os enseñamos cómo es la estética y todo en su plenitud. Ya nos encontramos en esta parte trasera del furgón. Aquí tenemos el diseño que tenemos, un diseño plano, normal para este tipo de vehículos industriales. Las luces en los laterales, esta también en la parte superior y esta disposición de la maneta de la apertura en esta parte. A ver qué tal son estas puertas. Podemos ver unos brazos de una muy buena calidad. Podemos adoptar primero en esta posición, las dejamos en un ángulo de 90 grados, pero si queremos más amplitud para meter la mercancía y más facilidad, quitamos la seguridad del brazo, aquí lo mismo, y tenemos una amplitud, tenemos una apertura de hasta 180 grados, que además tienes una versión también con un ángulo de apertura de 270 grados. Esto sería un extra si lo quisieras implementar en el vehículo. Acércate para ver cómo es el tamaño que tenemos en esta parte. Tenemos un tamaño muy bien aprovechado, como decía, es un vehículo industrial con un tamaño muy grande. Tenemos distintos tamaños de vehículos. Te dejaré en la descripción todo en cuanto a todas las versiones de las disponibilidades que tenemos en cuanto a tamaño. Unas medidas con un largo de entre los 3,19 metros hasta los 3,69 y un alto que van desde 1,44 metros hasta 1,96 metros. Además, una altura libre de 55 centímetros nos permite meter la mercancía de una manera muchísimo más práctica y también para terrenos irregulares. Vamos a cerrar aquí los portones y vamos ya a la parte interior del coche a ver qué es lo que vemos en su parte interior. Vamos para allá. Entramos en el interior. Me he quitado la chaqueta, hace un calor terrible hoy en China. Bueno, vemos unos interiores con estos asientos calefactados, ventilados. Son asientos con piel sintética y unos interiores muy buenos. La verdad que sorprende para un vehículo de este tipo, de esta categoría, de este segmento, vehículo industrial, con este volante piel sintética. Además, el volante es calefactado. Aquí en los lados tenemos la disposición de los mandos físicos para el control de la multimedia y aquí para el control de crucero. Vemos una pantalla central más que decente, son 12,3 pulgadas de pantalla y un panel de instrumentación con una pantalla de 7 pulgadas detrás del volante. Además tenemos también aquí una cámara para el control de fatiga, el cambio de las marchas aquí en esta parte y para los intermitentes y el control de las luces en la parte izquierda del volante. Este volante que además podemos regular en altura, no podemos regularlo en profundidad, pero no creo que tampoco lo necesitemos ya que tenemos con esta palanca muchísimo recorrido y podemos ajustar nuestra posición para conducir el vehículo de forma muy cómoda y conveniente. Lo veo bastante bien. Vamos a hablar de los compartimentos. Tenemos compartimentos en esta parte, también hacen la función de posavasos. Vamos a ver qué más tenemos en la parte de abajo. Otro compartimento más. Échale un vistazo ahí con la cámara, como no me entiende, vamos un poco no al unísono de la conversación, pero está haciendo mi pareja un buen trabajo. Los puertos de carga tipo C y un puerto normal. Mandos físicos en esta parte para el control de la climatización. Más compartimentos aquí, la guantera, a ver el tamaño que tenemos, un tamaño más que decente. Aquí debajo de los asientos, más espacio, yo creo que bastante conveniente todo lo que tenemos. Muchísimo espacio, ¿vale? Vamos a cerrar aquí, cerramos
Paiwo. Le estoy diciendo que me grabe a mí, ya que si no se queda ahí todo el día grabando los compartimentos. Muy gracioso está siendo grabar con mi pareja china. La parte de aquí que tenemos con los mandos físicos para el control de elevalunas, también para la posición de los retrovisores, unos retrovisores con esta forma cuadrada, negros, muy grandes, adecuados para este tipo de vehículos, además de indicadores para la proximidad, un pilar A con esta forma, además de un hueco aquí con un ventanal más para poder ver con más precisión, esta sujeción aquí para apoyarte, aquí arriba para el parasol, muy bien, muy ancho, muy conveniente, en esta parte también podemos ver. Vamos a encender con el botón Start Stop que tiene y vemos la pantalla, esa pantalla como decía de 12,3 pulgadas. Este sistema viene ya en Europa con Apple CarPlay o con Android Auto. Aquí tenemos la pantalla, podemos ver la calidad, también para la comunicación con la inteligencia artificial, configuración también para los ajustes necesarios del vehículo, las distintas cámaras que tenemos en los lados, monitorizando y grabando en todo momento para la mayor seguridad. Como podéis ver, aquí estamos en un aparcamiento un poco sin espacio, pero coge con muchísima información toda la parte exterior del vehículo. Además, este vehículo tiene la tecnología de poder monitorizar en todo momento la carga y eso está muy bien siempre para poder cumplir con la normativa. Imagínate que estás ahí dudando, que no sabes cuánta carga tienes en el vehículo, siempre lo vas a poder saber y no exceder de ese peso de 1,7 toneladas, así que muy bien. Además, otra función inteligente que también tiene este vehículo y es que puedes controlar desde una aplicación en el móvil la climatización o la preparación de la batería. Imagínate en días calurosos que quieres ventilar o climatizar para darle más frescura al vehículo antes de emprender la marcha y salir a trabajar, o al contrario, en días fríos quieres utilizar la calefacción para tener un habitáculo bien calentito y eso está muy bien, siempre poder controlar de forma remota, tomándote tu cafetito antes de salir, muy bien por esa parte de Farizon, más tecnología en un coche industrial. Que de Sochi, le pido que me dé el móvil y así veis mejor desde este plano cómo es el volante, como decía, piel sintética, con calefacción, aquí el control de crucero para las llamadas, control de multimedia, la cámara para la fatiga, el panel de instrumentación de 7 pulgadas, la pantalla ya la hemos visto, estos mandos físicos, los compartimentos, el botón de Start Stop, los mandos físicos para el elevalunas y los retrovisores. La salida del aire acondicionado con este diseño bonito, en todo momento puedes orientar. Desde aquí también puedes controlar los modos de conducción, un interior que sorprende para el tipo de vehículo del que se trata, un tipo de vehículo comercial, industrial, con unos muy buenos acabados en general. Me gustan estos asientos ventilados, un poco vergonzosa, no quiere salir, pero ha salido un poquito en el plano. Y si hablamos de precios, para la versión con el tamaño más reducido, que es el L1H1, parte desde los 36.750. Es un precio muy interesante si lo comparamos con vehículos como la Ford Transit o equiparables de vehículos industriales eléctricos. Yo he hecho la comparación entre la Ford E-Transit L2H2 y la Farizon comparable en cuanto a tamaño. La Ford E-Transit se va a los 58.000 euros, mientras que la Farizon se va a los 42.950. Yo creo que es una diferencia bastante importante y a tener en cuenta. Bueno, ¿qué te ha parecido esta Farizon Supervan? Esta furgoneta eléctrica no solamente es ahorro, es eficiencia, es tecnología. ¿Crees que tendrá una oportunidad en el mercado o seguirán dominando las marcas tradicionales? Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!